Cita de Albert Einstein. Preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres, tu reputación lo que los demás piensan que eres. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves? No veo tan clara la diferenciación, porque, a ver, preguntaría yo a nuestro querido Albert, pero, o sea, como nos ven, parte de lo que queremos mostrar, que en parte a su vez es lo que somos, un poco, ¿no? O sea, creo que todo es nosotros. Mi reputación va a, ¿cómo decírtelo?, responder de quién soy también. O sea, que me preocupo por todo, que soy una preocupada. Claro, que me parece todo igualmente preocupante de cuidar, porque, a ver, sí que entiendo que, a ver, la reputación, quizá que por ahí va el tema, no solo es quién eres, sino también cómo te ven, que ahí hay una parte que tú no influyes, ¿vale? Porque quien te conoce y a quien tú te muestras como eres, sí que puede llegar a tener un conocimiento más pleno de quién eres en esencia. Quien habita en tu entorno, pero no en su totalidad, pues quizás sí que tira un poco de lo que ve, pero de lo que le cuentan, y ahí ya tú no entras. Y ya luego está quien está fuera de tu entorno por completo, que ahí solamente puede decir, ah, pues mira, esa persona parece que tiene unas vibras del otro. Creo que tal y cual, ¿no? Que podemos opinar, pues yo qué sé, de cualquier persona que esté por aquí paseando, que jugáramos a ese juego, ¿no? De cómo crees que es esa personalidad. Pues ahí, pero eso tampoco creo que sea reputación. ¿Sabes? Eso puede ser más un hashtag invent de manual y opinar por ese juego. Entonces, yo creo que de manera sana y si tú eres, ¿cómo decir?, sincero contigo mismo, va a ir de la mano lo uno con lo otro y pues como empezaba yo diciendo, ¿no?, te va a preocupar o va a salir de manera natural que pongas cuidado en ambos aspectos. Un poco por igual, no sé tú si lo has entendido, o igual lo has entendido de otra manera completamente. Lo siento, Albert, yo es como lo he entendido. Con lo que tú dices, con tu opinión, estoy de acuerdo. Lo que yo entiendo de la frase me parece como más polarizado, en el sentido de, cuando él dice que tu conciencia es lo que eres y quiere hacer esa separación, estoy muy de acuerdo con él, porque es cierto que creo que muchas veces lo hemos hecho inconscientemente, creo que es algo trabajado y que vamos mejorando independientemente, lógicamente, de cómo seamos, pero creo que muchas veces actuamos sin darnos cuenta para agradar o para estar bien con los demás o estar en paz con ellos o evitar conflictos y demás, ¿no? Evitamos el ser muy disruptivos o evitamos esa autenticidad. Y claro, cuando Albert dice, no, preocúpate por tu conciencia porque tu conciencia es lo que eres, es como, ¿qué sentido tiene que yo actúe continuamente para agradar, o que las acciones que yo ejecute o mi forma de ser o las palabras que yo exprese sean siempre como para agradar o interpretar una especie de personaje, ¿no?, un avatar de cara a los demás, para crearme una reputación o para las apariencias de toda la vida, ¿no? Entonces sí que estoy muy de acuerdo, porque creo que cuanto más pasan los años y más vamos aprendiendo y también más leemos y también más experimentamos, creo que si somos conscientes nos damos cuenta de que tiene muy poco sentido el que vayamos actuando en pos de lo que los demás piensan y opinan, porque al final tú no puedes ser quien realmente tú eres y caes en un vacío si no eres realmente capaz de ser tú mismo continuamente por el miedo a la opinión de los demás, y eso lo podemos extrapolar a un montón de ámbitos en la vida. Sin embargo, creo que cuando tenemos esa capacidad de ser nosotros mismos, y si nos ponemos a pensar en personajes importantes que han marcado épocas en la historia de la humanidad, se nos pueden venir muchos, los mencionamos siempre, puede ser Buda, puede ser Jesús de Nazaret, Martin Luther King, María Teresa de Calcuta, Gandhi, mil personas ya, y luego en muchos más ámbitos, ¿no? Pero son personas que han movilizado a millones de personas gracias a que se han atrevido a opinar diferente o a mostrar un movimiento diferente de lo que la mayoría opinaba. Entonces son personas que han sido auténticas con su esencia. Podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, lógicamente nos hemos dado cuenta de que es imposible agradar a todo el mundo y tampoco debería ser un fin, pero sí que es cierto que cuanto más nos esforzamos por ser honestos y auténticos,
más paz vamos a tener porque vamos más en coherencia con lo que muchas veces hemos hablado del pensar, el sentir, el decir y el hacer. Cuando eso lo tenemos alineado, pues todo fluye mucho mejor, ¿no? Pero es que si eso no lo hacemos y dejamos que alguna de estas facetas se nos desvíe para agradar al resto, o por miedo a no sentirnos queridos, o por miedo al abandono, por miedo a que nos rechacen, pues al final creo que va por ahí lo que decía Einstein, ¿no? De que vamos a trabajar esa reputación por lo que los demás piensen o crean que somos, pero no vamos a ser nosotros mismos. No sé cómo lo ves. Lo que sí, y me veo ahí completamente encajada en la idea, lo que pasa es que también como estudiante de actriz, Hombre. de teatro, veo que también se puede sacar partido de jugar a ser otras personas en ciertos ámbitos. Según te escuchaba, conectaba mucho con el ámbito familiar, ¿no? Por ejemplo, que ahora para cerrar te pediré un consejo como persona que ha tenido que durante un tiempo seguir unas apariencias, aunque no resonaba contigo muy dentro muchas de las cosas. ¿Sabes por dónde voy, no? Pues sí, entonces claro. Tiras tú. Vale, vale. ¿Sabes lo que te digo? Un consejo, ¿no? Pues para esas personas que tengan un entorno familiar donde haya unas creencias o una manera de hacer y manera de ser en esa familia muy concreta y que, no digo totalmente, pero igual parcialmente no conectes con X discurso o con X cosa, parcial o totalmente, pues saber un poco cómo manejar esa situación para no caer en un conflicto muy gordo, a ser posible. Pero, por ejemplo, si pienso en el trabajo y en la experiencia que he tenido, que igual por eso un poco estoy aquí hoy reubicándome laboralmente, sí que creo que he tenido que jugar a ciertas apariencias. Porque a una edad muy temprana, por ejemplo, he tenido que tener mucha responsabilidad, entonces he tenido como que aparentar más seriedad o que era de una manera que no era. Pero por la contra era o eso o que no se siguieran un poco las directrices que a mí a su vez me estaban marcando. Entonces ahí quizá no veo tan claro eso, pero creo que en esencia siempre he sabido quién era. Y por eso, aunque haya tenido que pasar por ahí y quizá era lo menos malo, yo he tenido claro que era lo menos malo. No era algo que quisiera hacer. No sé si me explico, sin poner un ejemplo claro no se ve tanto, pero bueno, yo qué sé. Incluso cuando he tenido que jugar a ser un poco polimalo, hay muchas maneras de hacerlo, ¿sabes? Hay muchas veces que no he hecho lo que me han dicho como me lo han dicho, ¿sabes? Y eso yo creo que ayuda a un poco esa primera parte de la frase, ¿no? El ser y esa conciencia, ¿no? Era con la que tenía que estar. Pues ahí he estado yo siempre alineada y ha ayudado a no crearme una reputación que igual yo creo que puede ser ese problema de identidad de alguien que es A y vamos a seguir en este ambiente laboral, ¿no? Tiene que ser J y ahí ya claro, luego dices, ¿quién soy? Si me tiro igual en el trabajo 12 horas siendo J, pero yo verdaderamente soy A, pero claro, es que... Y ahí yo creo que vienen muchos problemas de no estar a gusto, porque creo que en el trabajo muchas de las ansiedades, muchos de los problemas, muchas de las casuísticas que veo en mi entorno van un poco también por aquí, porque terminas teniendo que ser alguien que no eres, comprando discursos en los que no crees, teniendo que hacer las cosas de una manera que no las harías tú si pudieras tener más toma de decisión, ¿sabes? Entonces, si lo piensas e intentas un poco llevártelo más a esa primera parte, creo que ayudaría. Lo que pasa es que, claro, depende ya de cada uno y cada situación, se puede más o menos. Pues en hilo con lo que tú has dicho, mira, además, sobre todo en el tema de la parte laboral, no sé si lo hemos hablado en algún episodio antes, en fuera de cámara muchísimas veces, pero creo que va muy al hilo con esto, que es cuando uno dedica varias partes de su día a hacer una labor que es necesaria, porque lógicamente tenemos que traer dinero a casa y cubrir, etcétera, ¿no? Pero si estamos en un sitio que no resuena del todo con nosotros, como nos ha tocado estar mucho tiempo, para cumplir con esas obligaciones, nos vemos muchas veces obligados también, como tú dices, a actuar de una manera que nosotros o no actuaríamos, o no queremos, o no estamos de acuerdo, etcétera, ¿no?
por eso creo que es tan importante el ser conscientes de que podemos optar, si quisiéramos, a, en la medida de nuestras posibilidades, ganas, sin esfuerzos, cometer cada una, locuras, exactamente, a poder tomar esas decisiones que nos lleven a que en nuestra vida podamos estar alineados en todo. Aún así creo que aunque estemos en un trabajo temporalmente, y eso lo hemos tenido que aprender a raíz de experiencia, lógicamente, ¿no? Pero que muchas veces hemos cedido por, lógicamente, lo que decíamos, ¿no? Por miedo a opinión de nuestro jefe, claro. miedo a despidos, miedo a tener un mal ambiente con compañeros de trabajo, entonces cedemos para agradarles, para tener una reputación que nos permita estar como más en paz, pese a que eso vaya contra nuestra y nos genere internamente temas de salud, temas psicológicos que nos afecten, por querer cumplir unas expectativas que en realidad no son nuestras expectativas, sino son las que los demás depositan en nosotros o creemos que depositan en nosotros, que eso es lo peor de todo, que muchas veces jugamos a imaginar. Entonces creo que independientemente de donde podamos estar, ya sea ahora aquí grabando en un parque, en el estudio, en el trabajo... Con un parque, a ver, ¿qué parque? Un parque, bueno. ¿Qué parque? El Retiro de Madrid, recomendadísimo para todo el que nos ve y no sea de Madrid, y los que sean de Madrid, pues seguramente, o por aquí están o han estado. Completamente, es precioso. Y a ver, pues lo que te decía, ¿no? Que independientemente del lugar donde nos estemos, o las circunstancias en las que estemos... Mira, decía Víctor Frankl, en el libro del hombre en busca de sentido, ¿no? que lo último que nos pueden arrancar es la libertad de elegir nuestra mejor actitud en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, si él lo decía habiendo estado en un campo de concentración, pues en un ambiente laboral, creo que muchas veces nos ponemos más problemas de los que realmente tenemos y evitamos ser nosotros mismos siempre por ese maldito miedo a la opinión de los demás. Entonces creo que es algo muy importante a trabajar para poder estar más plenos y ser más felices. Y luego con relación a lo que decías antes de mi propia experiencia, o sea, y ya mirando a cámara. Vas a cerrar tú, ¿eh? Cerramos si quieres el episodio así. Aquí que se haga un zoom luego en edición. Venga, luego vamos a ver cómo lo podemos editar. Yo diría, por experiencia propia, es necesario a veces pasar por experiencias dolorosas para que tú puedas aprender de ello, porque lógicamente la vida al final es eso, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que merece la pena, y a lo mejor parece muy hierbas, pero es seguir tu propia esencia, es seguir lo que tú de verdad sientes y crees que es lo mejor que debes hacer al margen de la opinión que puedan tener los demás, y los demás pueden ser las personas de tu propio hogar y tu propia familia. Sí es verdad que hay que tener en cuenta muchas cosas, pero cuando tú sientes que estás haciendo algo que va totalmente en contra de tu propósito vital, no estamos hablando de cosas malas y de delincuencia y cosas así, lógicamente ahí no vamos por ahí, nos entendemos, pero... Cuidado con el Código Penal. Exactamente. Pero sí que es cierto que cuando tú estás continuamente sumido en una situación en la cual estás yendo en contra de ese propósito, de tu propia esencia de vida, al final te estás metido en una cárcel, ¿no? De hecho, mira, en el entorno en el que yo estaba en su día contaban una historia que era la siguiente, ¿no? Había un pajarillo, le llaman el pajarillo loco. Entonces, era un pajarillo que estaba en una jaula muy bonita, muy grande, su dueña puntual cada día le daba su agua, su comida, al desayuno, a la comida, a la cena y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este pajarillo estaba bien servido y estaba muy sano, ¿no? Pero estaba en una jaula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un día, pues la dueña se dejó la puerta de la jaula abierta y la ventana abierta. El pajarillo se escapó. Entonces, ¿qué pasa? Que conoció nuevos pajarillos, estuvo varios días fuera, los pajarillos la cogieron, bebía agua donde quería, cogía comida donde quería y en muchos sitios diferentes, ¿no? Y demás. Pero hubo un momento en que el pajarillo acabó en un prado muy grande, muy solitario, con todos estos pajarillos, amigos nuevos que tenía, y de repente se oyó un petardazo tremendo. ¿Y qué pasó? Que salieron todos los pajarillos a volar y se quedó ahí el pajarillo moribundo, muriéndose, y se quedó pensando en que qué pena, con lo bien que estaba en la jaula, con lo bien tratado que estaba, que se hubiera escapado por ser un desagradecido y querer vivir una vida que en realidad no era la que le tocaba. En el mundo en el que yo estaba, a mí me pintaban esto como que lo mejor era estar en la jaula para estar protegido y no experimentar, y no vivir. Creo que si pudiésemos preguntar a cualquier pajarillo nos diría que si no puede volar, se moriría. Entonces, creo que es muy triste que a muchas personas se nos intente presionar, se nos intente adoctrinar de alguna forma y se nos intente limitar tanto nuestro conjunto de creencias, impidiéndonos ser
lo que realmente podemos ser, porque si no podemos ser lo que podemos ser, valga la redundancia, no podemos aportar al mundo y a la vida. Y creo que es muy importante tener esto en cuenta, que dentro de las circunstancias que tú tengas, el entorno en el que tú tengas, familia, amigos, entorno laboral, etcétera, que te cojas ratitos en silencio cada día, que reflexiones, que medites, que estés contigo y veas qué es lo que quieres ser, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, cuáles son tus talentos y te tires a por ello independientemente de la opinión de los demás. Y vas a ver cómo en el largo plazo, como siempre, merece la pena. Así que yo creo que es el consejo de hoy que podemos dar. Y te habrás quedado a gusto. Un placer. Igual.